Muy buenos días, mi nombre es Carlos Carrasco. En esta oportunidad vengo a hablarles sobre el poder legislativo. Cuando nos referimos al poder legislativo en Venezuela, tenemos que referirnos al órgano que lo ejerce, que es la Asamblea Nacional de Venezuela. Pero ¿cuáles son los antecedentes de este poder? Tenemos que referirnos al año 1811, cuando tenemos que tomar la Asamblea de Caracas o el Congreso de Caracas, que fueron los primeros pasos para la acción independentista y la separación de lo que era Venezuela de aquella corona española. También tenemos que referirnos también al Congreso de Cariaco y al Congreso de Angostura. ¿Qué viene siendo el Congreso de Cariaco? El Congreso de Cariaco fue simplemente un congreso elegido por el Libertador, donde se le emanaban poderes de autoridad y poderes del Libertador a Simón Bolívar para el control de las tropas, tanto en Oriente como en el occidente del país. Tenemos que hablar también del Congreso de Angostura. El Congreso de Angostura era sintetización en aquel entonces del trabajo de Simón Bolívar y del pensamiento de Francisco Miranda sobre lo que era la Gran Colombia, la anexión de Venezuela, Ecuador y Colombia a ese gran proyecto. ¿Qué pasa después a los años? A la muerte del Libertador sucede en lo que llamamos el Congreso de Valencia, convocado por José Antonio Páez. José Antonio Páez convoca este Congreso para finiquitar la separación de Venezuela de la Gran Colombia y fundamentar lo que se conoce hoy en día, en aquel entonces, como la República de Venezuela o los Estados Unidos de Venezuela para aquel entonces. Después de ahí pasamos al Congreso de las Guerras Federales. Después de mucho tiempo de las Guerras Federales, tenemos que dar a entender que se funda un Congreso bicameral. ¿Qué fue el Congreso bicameral? Fue, por supuesto, la creación del Congreso de Venezuela y el Senado de Venezuela. En aquel entonces, esos dos órganos regían hasta 1999, por supuesto, regían el poder legislativo dentro de Venezuela. A partir de 1999, con la fundamentación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se elimina el Congreso y el Senado y pasa a ser un órgano unicameral, que es lo que conocemos hoy como la Asamblea Nacional de Venezuela. ¿Cómo está conformada la Asamblea Nacional de Venezuela? En su organización, por supuesto, son 167 diputados que son elegidos del 11.1% de la población electoral registrada a nivel de la República de Venezuela. Por supuesto, con representación indígena con 3 curules. En su organización interna está conformada, por supuesto, por un presidente, 2 vicepresidentes, un secretario y un subsecretario, dentro de las cuales se designan comisiones permanentes, ordinarias y especiales. Esta última, que son las comisiones especiales, son fundamentadas precisamente en el ámbito que haya en el momento o una coyuntura política en la cual deba ser analizado o trastocado, es decir, por la Asamblea Nacional. Entre las comisiones permanentes podemos destacar algunas de las más importantes por las que más se han escuchado nombrar, como por ejemplo la Comisión de Política Interior, la de Política Exterior, la de Desarrollo Económico, la Comisión Permanente de Salud, de Desarrollo Social y por supuesto una de las últimas más designadas hasta hace 2 años, que fue la Comisión de Servicios Penitenciarios. Por supuesto, así han sido designando diferentes comisiones a medida de lo largo del transcurso. También tenemos que nombrar que cuando hablamos del poder legislativo tenemos que nombrar sobre la inmunidad parlamentaria. ¿Qué nos referimos a la inmunidad parlamentaria? En el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos referimos a la inmunidad parlamentaria como que los parlamentarios o los diputados elegidos por el pueblo no tienen una potestad o no pueden ser tocados por cualquier órgano judicial, solamente por el Tribunal Supremo de Justicia, cuando se haya demostrado con hechos fehacientes de que han cometido flagrancia y que por supuesto haya sido juzgado por la Corte Suprema o el Tribunal Supremo de Justicia en este caso. También tenemos que hablar, por supuesto, sobre la representación proporcional dentro de la Asamblea Nacional. Todo el pueblo está representado y sus funciones son pertinentes. Por ejemplo, las funciones de la Asamblea Nacional, entre muchas de las que podemos nombrar, son las siguientes. Por ejemplo, velar por los tratados y los convenios tanto con organismos internacionales como organismos internacionales. También velar por la seguridad y programar planes conjuntamente con el Ejecutivo para el desarrollo económico, salud, educacional y cultural de nuestro país. Velar por la participación política en una de ellas. Es necesario que la Asamblea Nacional, dentro de sus funciones, vele por la participación política para que la pluralidad exista dentro de la misma Asamblea Nacional. Por supuesto, una de las más importantes de las funciones, que es legislar las leyes de nuestro país, y por supuesto, otra importante, que es la Contraloría, que se lleva tanto al Ejecutivo como a los otros 4 poderes que representan al Estado venezolano. Muchas gracias. Es Rosmary Ciciruca y les voy a hablar sobre el Poder Ejecutivo Nacional. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el título 5, capítulo 2,
en 28 artículos, del 225 al 252, consagra todo lo relacionado con el Poder Ejecutivo Nacional. El Poder Ejecutivo Nacional es aquel que se encarga de planificar, organizar y ejecutar el proyecto de un país con base a la Constitución y sus leyes. Es importante destacar que el Poder Ejecutivo Nacional lo ejerce el presidente de la República, el vicepresidente ejecutivo, los ministros y los demás funcionarios que lo determine esta Constitución y las leyes. Ahora bien, ¿qué es el presidente? El presidente de la República es el máximo órgano del Poder Ejecutivo Nacional y tiene como función el jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, director de Relaciones Exteriores, jefe de la Administración Pública y jefe de la Hacienda Pública Nacional. El periodo presidencial es de 6 años, pudiendo ser reelegido por periodos continuos. Es importante discernir que para ser presidente de la República se necesitan tener una serie de requisitos: ser venezolano, no poseer otra nacionalidad, mayor de 30 años, de estado seglar y no estar sometido a una condena de forma firme. Por tal motivo, con respecto a la forma de elección del presidente, en el artículo 228, según la Constitución, nos dice que va a ser de forma por votación universal, directa y secreta. Es importante señalar que la toma de posesión del presidente de la República durante su primer periodo constitucional lo hará los días 10 de enero, siempre y cuando sea proclamado por la Asamblea Nacional. Y si por algún imprevisto él no puede presentarse ante la Asamblea, lo puede juramentar el Tribunal Supremo de Justicia. Son atribuciones del presidente de la República cumplir y hacer cumplir la legislación venezolana, elegir y destituir al vicepresidente ejecutivo y a los ministros, y dirigir las relaciones exteriores, cumplir algún tratado, entre otros. Faltas del presidente. El presidente deberá abandonar su cargo si lleva a cabo algunas de las faltas absolutas o temporales por un periodo máximo que lo indique la ley. En el artículo 233 de la Constitución nos dice que las faltas absolutas del presidente son la muerte, la renuncia, la destitución por el Tribunal Supremo de Justicia, alguna incapacidad, entre otros. En el artículo 234 de nuestra Constitución nos habla sobre las faltas temporales del presidente de la República. Dicen que serán suplidas por el vicepresidente ejecutivo hasta los 90 días y programados por decisión de la Asamblea Nacional por 90 días más. Buenas tardes, mi nombre es Ángela Gómez, de la sección 61, y le voy a hablar lo que es el Poder Judicial. El Poder Judicial es el que se encarga de velar que todas las leyes se cumplan y es ejercido por el Tribunal Supremo de Justicia, que a su vez se subdividen en Corte de Apelaciones, tribunales superiores. Esto se fundamenta en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Cuando se creó el Tribunal Supremo de Justicia, tiene sus antecedentes la creación de la Corte Suprema de Justicia, creada bajo la Constitución de 1811 como órgano de regir el Poder Judicial, por Francisco Espejo, y juzgados inferiores por el Congreso. Luego que se fue sustituyendo en el año 1999 por la Corte Suprema de Justicia.
quien lo creó según la teoría clásica de Montesquieu de la separación de poderes, que distingue entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. La división garantiza la libertad del ciudadano, la cual es la facultad que ésta permite la administración de justicia a través de las aplicaciones de las leyes. De este modo, el Estado resuelve litigios. ¿Qué queremos decir cuando decimos litigio? Son los casos que se presentan en los tribunales para poder proteger la identidad del ciudadano o cualquier caso que ellos presenten. Como bien dice, es proteger los derechos de los mismos y hacer cumplir las obligaciones y responsabilidades inherentes por parte de la sociedad. La importancia que tiene el Poder Judicial a instancias de la democracia, la cual es el encargado de impartir justicia, lo cual comprende un rol clave en la interpretación y cumplimiento satisfactorio de las leyes o decretos, que emana de los otros dos poderes del Estado, como lo son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Los principios que se refieren a los órganos del Poder Judicial son la exclusividad y la unidad de la jurisdicción. La exclusividad se establece en el numeral tercero, artículo 117, cuando se afirma el ejercicio de la potestad de la jurisdicción de todo tipo de procesos juzgando y haciendo juzgar, y que todo esto se cumpla para un determinado por las leyes, y que todo esto que a su vez se establezca dentro de la misma. Mi nombre es Óscar Rodríguez, pertenezco a la sección 61 de la Cátedra de Derecho Constitucional 2. Al equipo al cual formo parte nos tocó exponer sobre las 5 ramas del Poder Público Nacional. En el caso personal me toca discernir, extenderme en lo que significa el poder ciudadano. El poder ciudadano son uno de los dos poderes que fueron creados con la entrada en vigencia de la nueva Constitución del 1999 y se inspira en la propuesta del libertador Simón Bolívar ante el Congreso de Angostura en 1819, donde Bolívar proponía una constitución basada en un pueblo que amara las leyes, que amara las instituciones, que respetara la normativa legal de un país, porque según él decía que esa es la verdadera esencia, la verdadera cariño que existía en el alma de un republicano. En el artículo 273 de nuestra Constitución Nacional dice que el poder ciudadano se ejerce a través del Consejo Moral Republicano, y esta estará integrada por la fiscal o el fiscal general de la nación, estará integrada además también por la defensora o el defensor del pueblo, y también por la Contralora y Contralor General de la nación. Los órganos que forman parte del poder ciudadano son los siguientes: sería la Defensoría Pública, el Ministerio Público y la Contraloría General de la Nación. Ahora versemos un poco sobre las características del poder ciudadano. En principal, la primera, su condición de poder independiente, distinto o por encima de los demás poderes. Ningún poder, ninguna autoridad puede obstaculizar su forma de transcurrir en sus obligaciones, no pueden poner trabas. Es más, la ley dice que todo funcionario público debe estar sujeto a colaborar y a darle respuesta inmediata a las instancias que exige el poder público, el poder ciudadano. Otra cosa que tenemos importante es su autonomía, o la autonomía que deben tener los órganos que la integran, su autonomía financiera, funcional y administrativa. ¿Qué significa esto? Bueno, que la autonomía financiera es que ellos pueden ejecutar y planificar sus propios presupuestos basados en una partida fija que tiene el presupuesto anual de la nación. La autonomía administrativa tiene que ver mucho con que ellos mismos pueden tranquilamente ejercer sus cambios de personal, sus movimientos de personal, sus estrategias administrativas, sin que pedir permiso a otro poder. Y la autonomía funcional tiene que ver con sus funciones, con las funciones que le otorga la ley en base a lo que está escrito en dicha ley. Otra característica importante que tenemos es que el poder público es independiente, pero cuando hay un pronunciamiento del TCJ en torno a alguno de sus miembros, la Asamblea Nacional pudiera destituir. Como ya les dije al inicio, el poder público, el poder ciudadano, está integrado se ejerce a través del Consejo Moral Republicano,
y este a su vez es un consejo o un grupo colegiado que hace sus funciones en torno a lo que dice la ley. Ellos pueden elegir su propia directiva, cualquiera de los titulares que ejercen, que son parte del Consejo Moral Republicano, pueden presidir ese Consejo Moral Republicano y también pueden reelegirse en el cargo. También tenemos que especificar muy bien lo que son las competencias y los deberes. El primer deber del Consejo Moral Republicano es sin duda alguna la de advertir a las autoridades competentes cualquier hecho ilícito, reñido con las buenas costumbres en torno al patrimonio público. Otro deber ineludible que debe tener el Consejo Moral Republicano es que ellos, sobre todo el presidente, tiene que presentar un informe anual ante la Asamblea Nacional en sala plenaria, informando su gestión, al igual que los titulares del resto de los órganos que ejecutan el poder ciudadano. Dentro de las facultades, dentro de las competencias, tenemos una, que es la de vigilar, la de prevenir y la de sancionar cualquier hecho ilícito que vaya en contra del patrimonio público. Otra competencia importante es también velar por una gestión honesta, una gestión que esté amparada en la ley, una gestión que no tenga hechos ilícitos, tiene que estar en una visión contralora. Otro punto importante también de las competencias del Consejo Moral Republicano es también la de preservar los principios constitucionales, sobre todo aquellos que tienen que ver con el debido proceso. O sea, el principio de la legalidad tiene que seguir regido como manda la ley. Otra competencia del poder del Consejo Moral Republicano también puede ser la de presentar ante la Asamblea Nacional proyectos de ley para que sean discutidos y sean analizados y sean, pues, si son de agrado, pues, aprobados. Otra competencia importante también tiene que ser la de auspiciar la educación. Sobre todo los temas constitucionales, que el ciudadano conozca la Constitución, que tenga amor por la patria. Otra competencia importante también es la de calificar las faltas graves de los miembros del TSJ. Otra, hacia lo interno, también elegir su propia directiva y también enumerar los argumentos jurídicos en torno al funcionamiento de dicho órgano. En fin de cuentas, el Consejo Moral Republicano y el poder ciudadano tienen que ver con hacer realidad el sueño bolivariano, el sueño de Simón Bolívar allá en Angostura, en el Congreso de Angostura, de crear una patria con ciudadanos comprometidos con sus instituciones, respetuosos de las leyes, con ciudadanos que amen esta patria, con ciudadanos que tengan valores, para que tengamos una sociedad con ciudadanos, valga la redundancia, ajustados a derecho. Mi nombre es Geosmar Camacaro, pertenezco a la sección 61 de la Cátedra de Derecho Constitucional. En esta oportunidad me corresponde hablar sobre el poder electoral, una de las 5 ramas del poder público nacional. El poder electoral es uno de los 2 poderes creados en la Constitución de 1999. Según el artículo 292 de la Constitución actual, el poder electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral como ente rector y organismo subordinado, la Junta Electoral Nacional, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Político y Financiamiento. Todos los órganos del CNE deberán regirse de manera organizativa y funcionalmente por la Ley Orgánica del Poder Electoral, además de los principios de independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria. El órgano del CNE estará integrado por 5 personas no vinculadas a partidos políticos, 3 de ellas postulados por la sociedad civil, 1 por las universidades nacionales y el otro estará conformado por el poder ciudadano. Tendrán 2 suplentes respectivamente. Tendrán una duración de 7 años en sus funciones designados por la Asamblea Nacional con el voto de las 2/3 partes de sus integrantes. Los integrantes del CNE podrán elegir su presidente o presidenta de conformidad con la ley. Los integrantes del CNE
serán promovidos por la Asamblea Nacional previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia. Funciones del Poder Electoral: reglamentar las leyes electorales y resolver las dudas y vacíos de los reglamentos electorales, declarar la nulidad parcial o total de las elecciones, organizar, administrar, dirigir y vigilar todos los actos referidos a las elecciones de los cargos de representación popular y referéndum, organizar las elecciones de los sindicatos y gremios profesionales y partidos políticos, mantener el registro civil y electoral, organizar la inscripción de los partidos políticos, administrar, dirigir y supervisar todos los fondos del financiamiento de las organizaciones políticas. Terminando con este punto, damos por concluida nuestra exposición, esperando que sea de agrado para todos ustedes.